que mi hermano se haya apartado de esos valores inculcados en el seno de la familia, en el seno de mi madre. Disminuía las esperanzas de vida y a alguien se le ocurrió decir que Pedro Gómez había muerto, se había ido el amigo. El hecho de que mi hermano esté en esa circunstancia me quita o me priva a mí de la posibilidad, ¿por qué no?, de aspirar al consejo o donde la gente me quiera llevar, porque al fin y al cabo me debo a ellos. En esto de la política se juegan con muchos egos, de manera que a veces alguien juega esto de la política no tanto como para el servicio público, sino como lo juega de manera táctica como un ajedrez para beneficio propio. Necesitamos hacer actualización de las necesidades de la gente. ¿Y qué mejor forma de hacerlo con relatoría cercana, la relatoría ciudadana, lo que ellos viven? Y nosotros debemos respetar a la ciudadanía. Nosotros debemos respetar a la sociedad. El podcast La Verdad Está, el podcast político ya empezó. Actualidad y opiniones sin temor, entrevistas que te harán pensar. El podcast político aquí está. Hey, hola, soy Pedro David Tobías y bienvenidos al podcast político, el espacio donde la conversación política en Santa Marta y el Magdalena se da sin miedo, sin tapujos y con la verdad en la mano, ¿no? Por supuesto, y sobre todo en la mano de ustedes está que nosotros sigamos creciendo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, sigan nuestras redes sociales y hagan parte de la conversación política más grande del Caribe colombiano. Soy Pedro David Tobías y hoy tengo un invitado, tocayo, una persona que toda la vida ha estado al servicio de la gente y que como profesional y también como político de carrera lo ha estado siempre. Hace poco se accidentó, le vamos a preguntar por eso en qué andaba él, que se distrajo. Pero quiero darle bienvenida a un hombre que va a sonar mucho más este año, y ustedes sabrán por qué, que va a ser importante en estos 500 años de Santa Marta, y sin más, nada más y nada menos que el tocayo Pedro Manuel Gómez Áñez, presidente del Consejo de Santa Marta, el presidente del Consejo de los 500 años. Bienvenido al podcast. Gracias, Pedro. Aprovecho la oportunidad para saludar a este universo digital y lógicamente a ti agradecer la oportunidad de participar en este podcast. Siempre ha sido uno de los podcasts que más he querido hacer porque comenzó el año del nuevo gobierno. No se sabía si Chema, bueno, se sabía que Chema iba a ser el presidente del consejo. Hubo rumores de que querían quitarlo, pero lo que sí tuvo claro el primer año, en el primer mes de este cuatrenio, es que el presidente de los 500 años del consejo iba a ser usted. ¿Qué se siente hoy ser presidente de los 500 años? Un honor inmenso, Pedro, el hecho de que mis compañeros en su gran mayoría hubiesen depositado su voto de confianza para que represente la corporación. Para mí es un honor inmenso que marca unas pautas de responsabilidad inmensa teniendo en cuenta el momento histórico, pero con la convicción de que vamos a sacar a la corporación adelante y sobre todo el ejercicio de control político proactivo en beneficio de nuestra sociedad. Pedro, hay gente que de pronto cree que te conoce. Incluso hay gente que conoce un Pedro que no existe, que es de ficción, construido incluso por aquellos que lo que tú le despiertas de cierta manera disgusto, envidia, rencores, emociones políticas. Pero quiero preguntarte, ¿quién es realmente Pedro Gómez? Somos, cuando estamos en lo público, efectivamente, Pedro, lo has dicho, somos de odios y de amores. Pero te puedo asegurar que Pedro Gómez es más de amores que de odios. Pedro Gómez es una persona que nació en el hogar conformado por Donia y Raúl, mi padre, que en paz descanse, quien tuvo que enfrentarse a los retos comunes de aquellos que vienen braceando y que tienen que sobrevivir por la escasez de recursos y otras cosas, pero que con el esfuerzo de nuestra familia pues salió adelante, que tuvo la oportunidad de estudiar medicina,
que hoy es padre de 5 hijos, a los cuales amo y adoro profundamente, pero que además es un servidor público que lo hace con pasión. Médico. Médico general, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me dicen que tu agenda en la mañana está ocupada o por el consejo o por las consultas. ¿Sigues ejerciendo la medicina? Esa es mi pasión. ¿No la has dejado? Eso jamás. Soy médico en ejercicio. Mi actividad de servicio público está dada desde que me gradué. Llevo 37 años de ejercicio profesional ininterrumpido, lo cual he sabido llevar y mezclar con el servicio público desde la acción política, y que gracias a Dios el reconocimiento de la gente como profesional me ha mantenido vigente en un esquema de salud donde la medicina privada es bien difícil de elaborar, pero gracias al reconocimiento como persona y como profesional, pues me tienen en estos sitiales de honor para poder seguir ejerciendo, y aspiro que Dios me siga acompañando por largo rato. Pero usted es un sobreviviente de COVID. El COVID casi le quita a sus hijos su papá. Quiero preguntarte sobre esa etapa, porque te caíste y también quiero preguntarte ahorita también por eso. Esos momentos en los que has estado al filo de la muerte. ¿Cómo fue esa etapa de sobrevivir el COVID? Llegaste, incluso creo que estás entubado, entraste en oraciones. Soy uno de los que entró en esa oración por ese concejal del partido ASI que estaba más gordito, si no estoy mal. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, Pedro, quiero aprovechar la oportunidad una vez más para expresar mi nota de pesar a todas aquellas personas que perdieron familiares y amigos por causa de la pandemia. Quienes la enfrentamos y la superamos, hoy somos testimonios de vida. Tenemos la certeza de que es una segunda oportunidad que Dios nos dio. Fueron momentos difíciles y me voy a detener a hacerte la explicación de esa vivencia del COVID en 2 fases. Una, la clínica, en la cual después de 7 días de tener síntomas de deterioro progresivo con tratamiento ambulatorio en casa, me dirigí a una institución clínica donde me hacen un TAC de tórax. Observaron que los 2 pulmones en su gran mayoría estaban completamente infectados y que sí o sí requería la atención hospitalaria en unidad de cuidados intensivos, lo cual recibí en la institución hospitalaria. Al tercer día de mi muerte, al tercer día de mi ingreso, surgió la noticia prematura de mi muerte, secundario a una serie de complicaciones múltiples que tuve. Hice lo que llaman falla multisistémica, donde aparte de la insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, renal, hepática, etcétera, y ese cuadro complejo clínico, pues, disminuía las esperanzas de vida, y a alguien se le ocurrió decir que Pedro Gómez había muerto, se había ido el amigo, y te podrás imaginar la tragedia que eso significaba, no tanto para mí porque estaba recluido, sino para mi grupo familiar, para mi señora, mis hijos, mi madre, mis hermanos, etc. Pero gracias a Dios, las circunstancias fueron cambiando de manera favorable. Me fui recuperando de manera paulatina y progresiva, y producto de eso, 15 días después de estar en unidad de cuidado intensivo, pude egresar. Recuerdo claramente que un 29 de julio del 2020 egresé, llegué a mi casa y rendí el testimonio, sobre todo dándole gracias a Dios y de paso felicitando a Santa Marta, día de su cumpleaños.
esa parte te la toco desde el punto de vista clínico, pero hay cosas que no se cuentan porque se salen del esquema de las preguntas de cómo fue el cuadro del COVID. Y te puedo decir que cuando uno enfrenta esos momentos, se asombra de la velocidad de la mente. Porque cuando vi la TAC y los pulmones congestionados, densamente infectados, yo dije, me tocó morirme. Y eso creó un caos interno. Pensé en mi mujer, en mis hijos, en mi madre. Te despediste, te descansaste, te despediste, me imagino, ¿no? Pareciera que fuera un programa de los que normalmente uno ve en los canales de televisión, pero que es cierto, en menos de un minuto me recorrió por la mente de qué sirvió afanarte por las cosas materiales si te vas a morir y no lo vas a disfrutar. ¿A quién no le pediste perdón? ¿A quién dejaste de decirle te amo? Muchas cosas corrieron de forma tan rápida en la mente que me generaron una serie de conflictos internos. Pero después de ese conflicto interno, también de manera rápida y apoyado en mi fe, apoyado en la esperanza, apoyado en que hay un Dios que todo lo puede, me puse a orar y me acosté boca abajo, tal cual como lo piden cuando uno tiene este tipo de problemas, para hacer mejor ventilación. Me acosté y empecé a orar. ¿Y cuánto tiempo oré? No sé si fueron segundos, minutos u horas, pero empecé a decir, Dios, yo siempre he sido tu hijo pechichón. ¿Por qué he de alarmarme? ¿De qué he de temer si estás conmigo? Y empecé a orar. Recuerdo que sentí un dolor inmenso en los hombros y estaba extremadamente sudado. Nunca había sentido esa sensación. Abrí mis ojos, miré, había una pared blanca y me quedé como 3 minutos reflexionando dónde estoy. Me apoyé en los brazos y cuando vengo girando hacia la derecha me encontré que tenía los cables conectores de electrodos a los diferentes aparatos electrónicos que utilizan en cuidados intensivos. Logré ver los monitores, vidrios, vi pacientes y dije, estoy vivo. Gracias a Dios. Si tú permitiste que hoy despertara, es porque voy a sobrevivir. Porque tú todo lo haces perfecto. Dios no hace nada a medias. No transcurrieron 30 segundos cuando el equipo médico completo se acercó y empezaron a preguntarme, ¿cómo te sientes? ¿Qué te sientes? Bien. ¿Y qué te sientes? Bien. Yo en ese momento me di cuenta, discúlpame Pedro, me di cuenta, cuando a mí me hospitalizan, me hospitalicé con una cánula de oxígeno. Y cuando despierto tenía un Venturi. En el fondo, conocedor de estas lides médicas, supe que mi circunstancia respiratoria no era la mejor, incluso que había empeorado porque tenía un mecanismo de oxigenación de mayor presión. Sin embargo, yo me sentía bien. Y le he dicho al auxiliar de enfermería, oye, yo sentí que dormí sabroso. Tenía rato de no dormir tan extensamente como ahora me siento descansado. ¿Como cuántas horas dormí? 18, 24 horas. Está haciendo sus análisis médicos. Y me dijo, lleva 7 días. Wow. Nunca tuve intubado. Entendí que era tan poca la cantidad de oxígeno que llegaba a mi cerebro que yo no recordaba muchas cosas o no recordaba cosas. Porque igualmente estuve consciente en esos días, en esos 7 días, hablaba con mis hijos, hablaba con mi señora, hablaba con mi madre por celular, pero la concentración de oxígeno en el cerebro era tan poca que yo no me acordaba de eso. Wow. O sea, para ti fueron unas horas de sueño. Unas horas de sueño. 7 días. Yo recuerdo que eran como las 4:30 AM de la mañana cuando yo desperté. Y yo le dije lo primero, cuando me dijeron 7 días, entonces vino la parte física, la parte humana. 7 días sin bañarme. Decía yo estoy 7 días asqueroso. Y le he preguntado al médico si podía bañarme a esa hora.
Eran las 5 de la mañana cuando me dijo que sí y experimentaba algo. Meterme al agua, que era un agua fría, sentía que me intensificaba la dificultad respiratoria. Sí, claro. Pero después que yo me bañaba, yo sentía una mejoría inmensa y me acostumbré el resto de los días, mientras estuve en cuidado intensivo, a bañarme todos los días a las 5 de la mañana. Y el médico me decía, ¿cómo te sientes? A cada ratico, bien. ¿Y qué te sientes? Nada. Hasta que le pregunté, bueno, pero ¿por qué me preocupa? Me pregunta de manera reiterativa, ¿por qué? ¿Cómo me siento? Me dice, te lo voy a decir porque a ti tú eres médico y no te voy a ocultar nada. Yo te veo y veo que tú eres un paciente que vienes mejorando. Pero tú no ves que te sacamos sangre 3 y 4 veces al día. Cada vez que te hacemos laboratorio, los laboratorios dicen que vas empeorando. Y yo decía, esa es la gracia de Dios que está en mí. Y efectivamente salí adelante. Hoy soy una persona diferente en relación a lo que te comenté. Eso te iba a preguntar. En relación a lo que te comenté anteriormente, porque te había dicho que precisamente es una segunda oportunidad de vida. Sí, claro. Hoy le doy valor a aquello que antes no hacía. Yo hoy le doy mucho valor a un estrechón de mano, a un beso, a un te amo, a decírselo a cualquiera, incluso no importa que sea hombre, yo hoy le digo a alguien te amo. Porque es que a veces nos metemos en ese machismo de por qué no decirle a alguien que uno lo ama como hermano. Hoy tengo esa sensibilidad humana más a flor de piel, valorando lo que es el verdadero sentido de la vida, Sí, de una forma humanista. todas las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, es decir, que murieron, estuvieron a punto de morir o vivieron prácticamente o su muerte, tienen un trauma que le cambia muchos matices de su personalidad, que los hace una persona nueva. Y eso que te pasó a ti, obviamente, eso quería preguntarte si hubo cambios en el Pedro Gómez antes de vivir la época, antes de vivir el episodio del COVID, al Pedro Gómez que sobrevivió el COVID. Y me lo dices que sí. Sin menor duda, Pedro, sin menor duda, creo que fue una transformación positiva. Y tú mencionabas algo que nosotros en medicina lo manejamos, que es muy cierto, son los traumas. Y hay traumas que dejan secuelas y fijaciones en las personas, en el cual, en mi caso, el temor desapareció. Sí, porque lo que hiciste en la bicicleta, que eso te quiero preguntar, lo que hizo fue quitarte miedo. Vean que ¿qué hacías en El bicicleta? temor desapareció, pero ¿sabes por qué? Porque me aferré más a la palabra en que tenemos un Dios sanador, un Dios salvador, definitivamente. Pero Es que hay que no, le esté en no mí. podemos abusar del amor de Dios. No, indudablemente, ¿Qué indudablemente. hacías en esa bicicleta? bueno. ¿Dónde andaba que te Eh, pelado? Precisamente por las secuelas que me dejó el COVID, que me dejó una fibrosis pulmonar, para que la audiencia digital pueda interpretarlo. Cuando me toman una radiografía es como cuando tú ves unos pulmones y ves las raíces del árbol. Desgarrado. Eso, las raíces son las cicatrices. Eso me quedó a mí. Y yo no podía caminar 20 metros porque me ahogaba. Me tocaba detenerme, respirar un minuto y volver a iniciar. Uy, carajo. No podía subir una escalera y yo dije, Dios, tú no me dejaste vivo para esto. Tú me dejaste vivo para grandes cosas. Y de des- esto, ¿no? Y Este decir, otro pelado. y decir, tenía 4 hijos. Después de eso tuve la última hija. Sí, hizo el último, bueno. Tenía que cambiar, asumir cambios terapéuticos de estilo de vida, y opté por manejar bicicleta en compañía de mi señora, que ya lo venía haciendo en la época de pandemia. Y créeme, tocayo, que eso fue lo mejor. Eso fue lo que me expandió los pulmones, con la guianza de Dios y el haber bajado de peso y muchas otras cosas. Creo que fue eso lo que me conllevó. Me enamoré de ese deporte y lo adopté como cambios terapéuticos de estilo de vida. Por motivos de salud, de unas cirugías, unas evaluaciones médicas que me hicieron de manera reciente el año pasado, me tocó suspender la actividad y la había retomado. Bueno, y cometí un error de distracción. Rompí una de las reglas de oro del ciclismo. Y una de esas reglas es que cuando tú vas en bajada, no debes soltar el manillar. Okay. Y yo venía bajando de Drummond, en regreso de Ciénaga hacia acá,
de Drummond antes de abordar el puente del Doctor, si bien es cierto, no es una pendiente curvita, sí. pronunciada, es una pendiente prolongada, de manera que la fuerza de gravedad te lleva a una velocidad bastante alta. Yo había visto el ciclocomputador como 2 segundos antes de la caída y venía como a 53 kilómetros por hora. En el momento en que suelto el manillar con la mano derecha para tomar el termo, para hidratarme, sentí que con la mano izquierda desvié un poquito el manillar hacia la derecha y cuando levanté la cabeza ya estaba entrando a la cuneta, que fue donde sufrí los traumas múltiples con escoriaciones, sobre todo del hemicuerpo izquierdo. Escoriaciones son carraspelones. Sí, los carraspelones, lo que llamamos la raspadura, en el brazo derecho y la herida abierta en el dedo anular derecho con exposición del hueso que se luxó, y eso fue lo que motivó a que fuera a la clínica a que hicieran. Tú me dijiste al inicio que si me traté de darle manejo como el médico tratándose. El médico se automedicó, pero ¿qué hiciste? O sea, y está descrito que uno de los peores errores del médico es tratar de ser su propio médico. sí, claro. Sin embargo, cuando caigo y se acerca mi señora, toda preocupada, me doy cuenta de la deformidad del dedo. Estaba completamente deforme. Y yo dije, me fracturé o me luxé el dedo, y la conducta más adecuada es hacerse reducción. Yo me iba a hacer la tracción para hacer la reducción, pero observé que había sangre, lo cual me obligó a hacer esto, y cuando vi la herida y la exposición del hueso, Ya. por demás sucia, contaminada con asfalto y con tierra, decidí no hacerlo porque era un craso error. Había que llevarlo a cirugía para el lavado quirúrgico, como efectivamente... Si no te botar la mano, ahí terminas quedándote sin dedo. Claro, como efectivamente fue así. Al llegar al clínica pasé lavado quirúrgico, exhaustivo, curaciones, inmovilización, antibiótico, analgésico y el reposo, el cual estoy cumpliendo en casa con una evolución satisfactoria, gracias a Dios. Pero bicicleta quieta por ahora. Esto es una pasión. Pues Fajardo ya lleva 2 fracturas bastante graves, ¿no? Una la sacó de una carrera presidencial. Ojo. Esto es Precisamente por ahí dicen que estás en carrera de alcaldía, pero de eso hablamos más luego. Oye, hay algo que sí debo preguntarte, y es toda esta historia tuya, el servicio de la ciudadanía, 37 años sirviendo como médico, sigue sirviendo como médico. Me han dicho que las personas cuando van a tu consulta no solamente reciben consultas, sino también reciben un apoyo, un amigo, una guía. Es decir, que eres un médico humanista, como es el término que utilizan ahora en esta temporada. ¿Hay algo que ha hecho de tu vida un distractor de todas esas cosas positivas? Uno siempre dice que en la familia hay alguien, la oveja negra. Y hoy el mundo conoce a un Gómez Áñez, que es tu hermano, que se encuentra en un proceso de extradición por narcotráfico, pero que la clase política que antes gobernó Santa Marta y todas esas personas que de cierta manera se incomodan por ver tu felicidad o por ver a Pedro Gómez lograr ganar varios consejos. Cuando hubo la época de que iba a salir Pinedo por los fallos, varias pancartas o pendones o pasacalles en Bonda decían Pedro Gómez, alcalde. Han querido o quieren utilizar, están utilizando la familiaridad con tu hermano para meterte y hacer decir que tú también estás en ese negocio. ¿Qué le responde a las personas que te señalan por esa actividad? Pedro, de la misma forma que me preguntaste, en esa misma secuencia te he de responder. La medicina o la prestación del servicio médico es ciencia y es arte, pero también es humanismo. Y creo que siempre he estado apegado a esa parte, a la parte humana. Y sin vanagloria, considero que no solamente es el deber ser de Pedro Gómez en la prestación de sus servicios, sino que es la conexión con la gente. Incluso el conector o el catalizador para que muchas de las patologías que los pacientes presentan
como tal sean sanadas. Muchos pacientes a veces ni siquiera necesitan el medicamento, simplemente necesitan ser escuchados y atendidos. Esa fue mi formación, esa ha sido mi prestación a lo largo de mi historia profesional, de mi vida profesional. Y precisamente llegar a lo político fue muchos de mis pacientes, en un momento dado, conocedor de esa parte humanista y del servicio social, me solicitaron que explorara en el juego de la democracia la posibilidad de servir a gran escala. Y de hecho, desde el primer ejercicio lo logré con el apoyo masivo de mis pacientes y de un gran amigo que me apoyó en ese entonces y con quien me indujo de una u otra manera que lo hiciera, o me apoyó en toda esa iniciativa, John Towinson Arrieta, empresario de la ciudad. Y seguí explorando en el camino con una votación importante y seguí explorando en el camino multiplicando la votación y el apoyo democrático, el favor de la gente, como tal reconociendo la labor que en el servicio público, tanto desde el punto de vista profesional como en esa carrera política he venido desarrollando. Bien, esa parte como para ilustrarte lo del humanismo y por qué Pedro Gómez en la política. Vamos a tocar el tema de Álvaro Gómez, mi hermano, y te lo voy a tocar inicialmente de la premisa legal. Hay que partir de que las responsabilidades penales son individuales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Él tiene una responsabilidad individual. Pero no me voy a quedar solamente en la premisa legal y vamos a profundizar un poquito más. En lo particular, lamento profundamente que mi hermano se haya apartado de esos valores inculcados en el seno de la familia, en el seno de mi madre, de mi padre, y que hoy esté privado de la libertad, de una u otra forma, respondiendo ante las autoridades por los hechos en los cuales él ha podido estar incurso. No soy un hermano vergonzante. ¿Lo quieres? No soy un familiar vergonzante, pero por supuesto, él tendrá que responder por sus actos y solamente acompañarlo en los momentos exigiendo el debido proceso. Exigiendo el debido proceso. En estos casos, a veces aclarar, más que aclarar, termina uno oscureciendo. Oscureciéndola. Sí. ¿Cierto? Pero quiero dejar bien claro eso. Pedro Gómez siempre lo han conocido como el médico. A Pedro Gómez siempre lo han visto trabajando más de 8 y de 10 horas dentro de mi ejercicio profesional, trabajando por la salud de la gente. Y como te dije anteriormente, orientándome a que extienda el servicio público desde otra esfera, que es mi consultorio. Motivo por eso estoy aquí. Pregunto, ¿será que el hecho de que durante 37 años en el servicio profesional, en el servicio público con la gente, el hecho de que mi hermano esté en esa circunstancia me quita o me priva a mí de la posibilidad, ¿por qué no?, de aspirar al consejo o donde la gente me quiera llevar? Porque al fin y al cabo me debo a ellos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Exacto. Eso queda bien claro. La gente me conoce claramente, la ciudad me conoce claramente y la ciudad sabe que soy el médico. Buen médico, entre otras cosas. Gloria a Dios. Hablemos del político. Hablemos del Consejo de Santa Marta. Pero antes del Consejo, quiero preguntarte por tu amigo, el alcalde. A mí me llamó poderosamente la atención cómo desde su primer año usted dijo, hay que defender y hay que acompañar a la administración distrital. Hay que acompañar a este gobierno. Y sobre todo, su amistad y su cercanía con el hoy alcalde. ¿Cómo define usted su relación con el alcalde?
Bueno, para nadie es un secreto el nexo existente entre el alcalde y Pedro Gómez a lo largo del desempeño político en el cual compartimos, como dicen coloquialmente, butaca. Pero no hay que olvidarse de los roles que desempeña cada quien. En este momento, Carlos Pinedo Cuello está en la función de administrador y Pedro Gómez está en la función de controlador político. Como concejal y como servidor público apegado a la ley, debo acoger una postura en relación a gobierno, a favor de gobierno, en oposición o en independencia. Y formo hoy parte de las mayorías. Pero no sé en qué momento ha hecho carrera, Pedro, esa teoría de que estar en mayoría es estar a favor del alcalde. No, nosotros estamos a favor de la ciudad. Y el alcalde se lo reconoce en todos los espacios que va. Evidentemente, nosotros Yo no estamos... conocía ni un alcalde antes, ¿no? En esto de la política se juegan con muchos egos. Hay mucho ego. De manera que a veces alguien juega esto de la política no tanto como para el servicio público, sino como lo juega de manera táctica como un ajedrez para beneficio propio. Pero bueno, ese es el tema, cada quien asume su responsabilidad. Entonces no sé en qué momento ha hecho carrera eso de que las mayorías tienen que hacer lo que el alcalde diga. No, nosotros nos debemos, o el favor se lo debemos a una sociedad. Y todas las decisiones que Pedro Gómez ha tomado han pasado por el rigor ético y el estudio minucioso de los proyectos de acuerdo y que he votado en favor de una sociedad, en favor de la ciudad. Casualmente, hablando de eso, saliste victorioso precisamente bajo esa premisa de tus acciones enmarcadas en el deber ser y en las cosas como deben de ser. Y es este proceso jurídico que un concejal te armó por otra familiaridad. Primer fallo, no hay nada. Familiaridad inexistente. Por demás, familiaridad inexistente, asumí la defensa con... Bueno, ni siquiera porque creo que no llevaste abogado. La defensa la hice yo mismo. Con extrema tranquilidad, teniendo en cuenta que no hay contravención legal en las acciones que se señalaban y que muy acorde a mi comportamiento como persona, como profesional y como servidor público, que es el apego a la Constitución, a la ley y a las normas, siempre he tenido. De manera que nunca fue materia de preocupación ni de trasnochos. Creo que fue un desgaste innecesario del aparato judicial y una temeridad del concejal que usted menciona que hizo eso. Como decía el anterior presidente, ¿estás tranquilo? Pero evidentemente... En la segunda instancia no te preocupes. Absolutamente, tranquilo. Para nada, tranquilo. Oye, hablamos de tranquilo. ¿Cómo ves este año que va a comenzar? Precisamente esta semana en la que se publique este podcast comienza la sesión, el periodo de sesiones del Consejo. ¿Qué viene para el Consejo de Santa Marta bajo la presidencia de Pedro Gómez? Bueno, desde el primer día que inicié esta presidencia en este año 2025, me di la tarea de iniciar los diálogos con la comunidad. Te he visto en redes. Y es por eso que me he dado la oportunidad de ir a hablar con los líderes del barrio Bastida, allegados como Luis R. Calvo, 17 de diciembre, Nacho Vive, Portal de las Avenidas, 11 de noviembre, entre otros, y lo cual he pensado seguir haciendo para descentralizar no solamente las sesiones, sino para escuchar de viva voz de la misma ciudadanía las necesidades. Necesitamos hacer actualización de las necesidades de la gente. ¿Y qué mejor forma de hacerlo con relatoría cercana, la relatoría ciudadana, lo que ellos viven? Es sabido que los administradores en muchos casos han cumplido ciertas acciones que satisfacen a la gente, pero otras no. Y esa actualización de esas necesidades necesitamos tenerla de la misma ciudadanía. Y por eso me he dado a la tarea de llegar a las comunidades, de sentir que la gente sienta que es una corporación o un consejo que está cerca de ellos y que verdaderamente está defendiendo los intereses de ciudad y no los intereses de grupos políticos. Es decir, vamos a tener un consejo este año en la calle.
en la calle. En los barrios. Es el reto que asumí, la promesa que me hice y que le estoy haciendo a la ciudadanía y a la cual espero que una vez termine este año la gente diga estamos cerca al Consejo. El Consejo está vigilante y propendiendo por nosotros. Eso te quería preguntar, ¿cómo quieres ser recordado cómo quieres que se recuerde tu presidencia del Consejo? La de los 500 años, entonces. Precisamente eso, que Pedro Gómez fue el presidente en el momento histórico de la celebración de los 500 años. Eso sí, simplemente. Pedro, usted es creo que sin temor a equivocarme, el concejal con mayor exposición y más detractores que hay. Porque te vas a volver blanco de ataque ahora como presidente de esta gente que gobernó y que no acepta que ya perdieron el poder, y además al interior del consejo. Dentro de esa corporación, bueno, ya pasó el primer año, el fantasma de la destitución del alcalde se fue. Hemos visto cómo ese grupo de concejales mayoritarios a favor de la ciudad, como usted lo dice, ha sido integrado por algunos concejales que vienen de partidos que no apoyaron al alcalde Pinedo, pero aún faltan dos. Y yo quiero preguntarte por uno de ellos. ¿Cómo, como líder del consejo, como líder de la mayoría del consejo, estás dispuesto a abrir las puertas a esos dos concejales si quieren sumarse por la ciudad? Hay que tener en cuenta y hay que partir de una premisa, Pedro, y es la siguiente. El deber del servicio público tiene que estar a favor de la gente. Esa es la esencia nuestra. Esto no es de aglutinar liderazgos ni de aglutinar gente. Esto nace de cada quien. ¿Qué es lo que quiero hacer por mi ciudad? Evidentemente, en una corporación heterogénea, es un valor legítimo de que alguien pueda pensar diferente y aportar de otra forma diferente. Es un valor legítimo. Ojalá todos podamos propender verdaderamente por luchar de la ciudad. Creo que aquí lo más importante es resaltar, porque vale la pena detenerme a tocar puntos que sé que por ahí va tu pregunta, y es que es el deber legal de nosotros los concejales de cumplir unos deberes y unos derechos en pro de una ciudadanía, pero respetando constitución, leyes y normas. Sí, claro. Y nosotros debemos respetar a la ciudadanía. Nosotros debemos respetar a la sociedad. Por eso muchos han visto en mis pronunciamientos que he hecho en las redes sociales, sobre todo en X, que siempre demando y reclamo decencia. Eres el concejal más activo de esa red social, tengo que decirte, ¿oíste? Te falta la verificación nada más. Es la forma de manifestarnos. Gracias a Dios la tecnología hoy nos permite ser más comunicativos y de mantenernos hipercomunicados, y lógicamente que hay que utilizar esos escenarios para expresar propuestas, soluciones, controversias, y bueno, es el deber ser de nosotros los servidores públicos. Yo tengo que preguntarte, porque más que el tema, que está claro que aquí el tema no es de mayoría, sino de respetar la ciudad, ya eso queda claro, el talante. ¿Cómo vas a lidiar esos momentos que, por ejemplo, hoy, ¿cierto?, tiene a 2 concejales investigados por la Procuraduría a partir de un enfrentamiento que hubo dentro de la corporación en un año bastante polémico para la ciudad? Bueno, para la corporación y para la ciudad, ¿no? Hay un nivel de rating y de morbo, especulaciones, desorden, caos, pelea, test para saber si fuma o no fuma, o si es del otro lado o de este lado. ¿Cómo Pedro Gómez piensa llevar a cabo esa agenda de tranquilidad, de control, de paz, no sé cómo llamarla? ¿Cómo conservar el estatus de una corporación que viene de un año traumático? Eso es sencillo, Pedro. Eso es aplicando normas, respetando el derecho ajeno,
y creo que es una de las premisas que se ha perdido en nuestra corporación. Hay que respetar el derecho ajeno, pero también hay que resaltar, recalcar y hacer el llamado siempre a la decencia. Y no a la decencia entre concejales, no al respeto entre concejales. Porque es que cuando se arman esas polémicas, no se está irrespetando a la corporación, se está irrespetando esa una ciudad. Eso está enmarcado en la ley. Y las faltas disciplinarias como tal están contempladas. Y las conductas para tratar esas faltas disciplinarias también están contempladas. Eso es de amplio conocimiento de todo servidor público y aún más de los concejales y mucho más para aquellos que son abogados. Se va a aplicar la norma. Evidentemente. Menos tranquilízate, más norma. Norma. Y aparte de eso, digámoslo de manera abierta y para que sea más sencilla. No es Pedro Gómez el que aplica la norma. No es Pedro Gómez quien reclama respeto. No es Pedro Gómez quien reclama decencia. Es la ciudad la que reclama el respeto, la decencia. Es la ciudad la que cierra el micrófono. Es la ciudad y la sociedad la que cierra los espacios a aquellos servidores públicos o a aquellos honorables concejales que irrespeten a la sociedad. Hablemos de Santa Marta. Ya sabemos cómo va a ser tu tono. Hay que verlo en todo este transcurrir, que es un año preelectoral, Pedro. Pero, ¿cómo es la ciudad? Creo que el alcalde Carlos Pinedo Cuello y su equipo de trabajo se tomaron su tiempo para, desde lo presupuestal, hacer una planificación de su ejecución de plan de desarrollo distrital. Y créeme que era necesario no solamente dentro de la estructura de ejecución de una administración, sino también de lo traumático que había sido el cambio de gobierno, la polarización existente, la polarización ideológica y todos esos pormenores que rodearon esta era de gobierno anterior con la que inicia nuevamente Carlos Pinedo Cuello. Creo que este va a ser el año de las ejecuciones donde los samarios van a empezar a ver el producto de lo que se planeó, las ejecuciones que le van a traer bienestar a la ciudad. O sea, que no fue un año de no hacer, sino un año de planificar. Evidentemente. Y así es el deber ser. Diferente a cuando se emplean eras de gobierno, porque los gobiernos sucesivos, como en el caso anterior, venían ya con la planeación establecida previamente por los mandatarios anteriores. Es decir, que este es un alcalde que está construyendo una hoja de ruta para varios gobiernos, ¿no? Habría que preguntárselo al alcalde Carlos Pinedo Cuello. Oye, para ti, ¿quiénes fueron los 3 secretarios más destacados del año anterior? A mi juicio hay muchos que hicieron un trabajo decoroso, pero podríamos manifestar que Carlos Jaramillo, el secretario de Desarrollo Económico, el secretario de Promoción Social, David Farelo, trabajando arduamente, el secretario de Salud en lo propio con el secretario de Hacienda, quien le tocó hacer un trabajo arduo. Nadie lo ha nombrado. Del desorden fiscal existente, un héroe, de la violación normativa tributaria que había. Es un trabajo importante, silencioso, invisible, pero valioso para una administración. Me agrada escucharlo de su parte porque ha sido un héroe silencioso de este gobierno. Estamos de acuerdo, Pedro. Sin duda. ¿Y cómo evalúas al alcalde Pinedo en su primer año? Teniendo en cuenta esa premisa de análisis de ciudad. Consecuente con lo antes expresado, creo que avanza hacia la ejecución de las obras y de la satisfacción en cuanto a necesidades básicas tiene la ciudad. Creo que va por el camino correcto. De 1 a 5, ¿cuánto le pone? 4. 4 es bastante, ¿no? Preguntas rápidas, para meterte en líos. Para meterte en problemas. Que ya, pero me dijo fulano y tal y tal. ¿Cómo defines a la siguiente persona? Tocayo. Ajá. Te puedo decir Tocayo, ¿no? Pero por supuesto. Tocayo, ¿cómo defines a Miguel Martínez Olano? Populista. Al Curo Ordóñez, tu vicepresidente.
Regresó a la política para enriquecerla, Personaje se cura. indudablemente. Oye, tengo que preguntarte cómo defines al alcalde. En lo político Ah, siempre ha sabido sortear las dificultades para convertirse en exitoso. y en lo privado, como amigo, Una gran persona, un gran ser humano. un concejal que es parte del mobiliario del consejo, Juan Carlos Palacio. Sinónimo de experiencia. Sí. Ay, buena definición, ¿ves? Vaya, sí, tenerlo aquí. Tengo que preguntarte por Pablo Vera. Quienes hemos visto cercanamente el progreso de la universidad, creo que tiene una población que lo apoya fervientemente y ha ido destacando. La alta consejera para la paz y el conflicto, Jennifer del Toro. Excelente defensora de los derechos humanos. Por un amigo tuyo que ya no está, pero que tiene presencia en el consejo a través de su hijo. Te pregunto por Jaime Linero, el famoso Peca, compañero tuyo en el ASIS. El entrañable amigo de siempre. El entrañable amigo de siempre, a pesar de que no está. Todavía lo recordamos como si estuviera. ¿Qué se siente tener a su hijo al lado? Porque, bueno, el año pasado lo tenías al lado. Un orgullo inmenso y sobre todo agradecido con Dios que lo tiene sano y con una visión en el campo político que me sorprende. No le conocía Esperaba más pelado, ¿eh? esa visión, pero ya como que ha empezado a interesarle y bueno, en el camino del aprendizaje. ¿Tu hijo le gusta la política? Bueno, a tus 5 hijos, ¿quién le gusta la política? Tengo 5 hijos, Sí. valga la oportunidad Saludarlo, ¿no? para saludarlos. Mi primera hija se llama Daney, es dermatóloga. Wow. Mi Línea médica. Sí, médico. La salud. Médico dermatólogo. Mi segundo hijo, abogado. Mi tercera hija, Kevin Andrés. Mi tercera hija, Sharon Paola, estudiante de último semestre de psicología. Salud. Y mis 2 hijas menores, Salomé y Samara, Son gemelas. estudiantes de primaria y de preescolar respectivamente. La última tiene que tener 3 añitos, 2 añitos. 3 años y medio, la mayor 6, la otra tiene 6, perdón, y Samara tiene 2 años y medio. Volviste del COVID con toda. Sí, señor. Y mi señora, Poler Rodríguez, mi mujer. Bueno, de los 3 mayores, ¿a quién más le gusta la política? ¿A quién Kevin. ves? A Kevin. A Kevin Andrés. ¿Se va a asumir las banderas del consejo cuando usted lo deje? Esperemos que la gente también lo acompañe así como acompañó a su padre. Oye, el Unión Magdalena, ¿qué es para ti? Es un patrimonio de ciudad. Es el sueño común. A pesar de los comentarios que uno escucha en las esquinas, pero es un patrimonio de ciudad. ¿Sientes que para poder tener un equipo de primera hay que meterle billetes para tener jugadores de primera? Porque tenemos un técnico de primera. Lo uno va correlacionado con lo otro. No pueden tocarse como temas individuales, pero evidentemente, entre mayor inversión haya, la competitividad es mucho más alta. Pedro, tengo que preguntarte por otro amigo tuyo, que es uno de los nombres que suena entre la política de cara a las elecciones del 2026. Y te lo nombro por familiaridad, por cercanía, porque muchos dicen que es el candidato de el amigo tuyo, que hoy es alcalde, Shadán Rosado. Shadán siempre lo he visto en los cargos que ha ocupado por designación y por concurso. Se dice que está explorando los caminos de los favores de la democracia. Auguro éxito para él, una persona inteligente, una persona con un talante único, con una visión clara de ciudad y de territorio, y que cuando se traza metas lo logra de manera objetiva, trabajando juiciosamente. Veremos al amigo del amigo votando por el amigo. Probablemente. Probablemente. Sin embargo, tengo que decirle La política dinámica.
no solamente que es dinámica, sino que pertenezco a un partido el cual lógicamente tiene unos lineamientos. Todavía no hemos definido cuáles van a ser los candidatos que nos van a representar. Pero Y bueno, es el momento de esperar. Si el hombre lazi más fuerte políticamente es Pedro Gómez y usted quiere ser alcalde, y esa es la pregunta, ¿quiere ser alcalde? En algún momento de la entrevista te manifesté, cuando inicié mi carrera política, en el acompañamiento que me hicieron muchos de mis pacientes y mis amigos, y me hicieron explorar el camino de la democracia para ser concejal. Yo voy a donde quiera la gente que vaya. Tiene la gente que decirlo. Y si la gente quiere que sirva desde lo público de un espacio diferente, que no te quepa la menor duda, Pedro, que les diré que sí, y tengo por seguro que no les defraudaré. La gente en Monte te quiere como alcalde porque allá estaban los primeros pasacalles diciendo Pedro Gómez alcalde. Bueno, para ellas mi respeto, mi gratitud y bueno, esperaremos. No Cada te veremos, momento, pero no te veremos como candidato a la Cámara, ¿no? No, en este momento no. En La este que está momento libre para la estoy, Cámara, sin problema. claro, estoy en mi función de concejal, estoy en mi función de presidente. 500 años. Créeme que lo digo con honor porque es un momento histórico, Pedro. Y yo de esto tengo que disfrutarlo, pero no solamente disfrutarlo, sino dar lo mejor de mí a esta sociedad que me ha apoyado durante tanto tiempo. Entonces, Te veremos en la foto oficial con la princesa Leonor en mayo como presidente del Consejo. Dios quiere y así sea. Dios quiere. Hay que darle cruz de Bastida, ¿no? A la A próxima reina de España. No hemos definido esta circunstancia, pero a propósito de eso que menciona, créeme que con rigurosidad en esta presidencia seremos selectivos de las personas que han de recibir la condecoración de la Gran Cruz de Bastida. Se complica la vaina entonces. Sí, señor. Bastante selectivos. Oye, muchas gracias por estar acá. Pedro, a ti, gracias por invitarme a participar de este importante espacio digital. Y cuando digo importante, lo digo con el conocimiento de causa de que el posicionamiento de tu programa, creo que si no está en el primer lugar, es uno de los primeros. Gracias. Y yo sé que es el esfuerzo de tu trabajo, de tu dedicación, de tu profesionalismo, y te auguro éxito hoy y en el futuro, hermano. Muchas gracias, tocayo. Y no, esto lo hacemos precisamente para que los que hacen la política hablen sin presiones, sin el hostigamiento de buscar la primicia, de, ay, dijo Pedro Gómez, titular, tal. Me alegro que haya aceptado. Para mí es un gusto tener al presidente de los 500 años del Consejo de Santa Marta en el podcast político, y gracias por estar con nosotros. Soy Pedro David Tobías y este fue el episodio número 44 del podcast político, donde la conversación es primicia, donde estamos hablando hoy con el presidente del Consejo de Santa Marta de los 500 años. Compartimos de todo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguir en nuestras redes sociales y sumarte a la conversación política más grande de Santa Marta, de Magdalena y el Caribe. pensar. El podcast político aquí está.